Jamás pensé que el olor a café recién hecho pudiera volverse amargo, pero aquella mañana de martes, el aroma que inundaba mi cocina se sentía como hiel. Mi nombre es Elena. Tengo 67 años y he pasado los últimos 40 cuidando cada rincón de esta casa. Aquí vi nacer a mi hijo, Julián. Aquí despedí a mi esposo cuando el cáncer se lo llevó hace una década. Esta casa de techos altos y jardín de gardenias no es solo ladrillos, es mi diario de vida. Pero antes de continuar, no olvides de suscribirte y de dejarnos en los comentarios desde donde nos visualizas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. O lo era, hasta que la puerta de la cocina se abrió y entró mi nuera, Patricia, con esa sonrisa que nunca llega a sus ojos. Elena, querida, dijo, dejando las llaves sobre la mesa de mármol que yo misma pulo cada domingo. Tenemos que hablar de la logística para el próximo mes. Mi madre se muda con nosotros, ya lo sabes. Yo asentí en silencio, apretando la taza caliente entre mis manos. Julián me lo había dicho hacía una semana. Su suegra, una mujer que siempre me miró por encima del hombro, se había quedado sin liquidez y necesitaba un techo. Como buena madre, acepté que ocupara la habitación de invitados. Pero Patricia no venía a hablar de invitados. Hemos estado pensando, continuó ella, mientras Julián entraba en la cocina evitando mi mirada. La habitación de invitados es muy pequeña para el armario de mi madre. Ella tiene abrigos de piel, Elena. Necesita espacio. Julián y yo decidimos que lo mejor es que ella se quede con tu habitación, que es la principal. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Miré a mi hijo. Mi pequeño Julián, a quien arrullé en esa misma habitación cuando tenía fiebre, a quien apoyé financieramente para montar su empresa. Él no levantaba la vista de su teléfono. ¿Y yo? Pregunté con la voz firme, aunque por dentro mi corazón latía como un pájaro enjaulado. ¿Dónde se supone que voy a dormir en mi propia casa? Julián finalmente habló, pero su voz no era la de mi hijo. Era la de un extraño. Mamá, no seas dramática. Hemos acondicionado el trastero del jardín. Le pusimos una alfombra nueva y una estufa eléctrica. Es independiente, tendrás privacidad. Además, Patricia quiere convertir tu habitación en un vestidor tipo suite para su madre. Es lo más lógico, ella trae muebles muy finos. ¿Lo más lógico? Mudar a la dueña de la propiedad a un cuarto de herramientas de 4 metros cuadrados, húmedo y oscuro, para que una desconocida guardara sus pieles. Es por el bien de la familia, Elena, añadió Patricia, acercándose a mí con una falsa caricia en el hombro. Además, a tu edad, subir las escaleras de la habitación principal es malo para tus rodillas. Te estamos haciendo un favor. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no fue de tristeza. Fue el último hilo de lealtad ciega que me unía a la ingratitud de mi hijo. Sentí una calma gélida recorrer mi espalda. Ellos no sabían que, hace apenas 2 días, después de escucharlo susurrar en el pasillo sobre cómo deshacerse de los trastos de la vieja, yo había tomado una llamada que cambiaría sus vidas para siempre. Está bien, dije, bajando la mirada para que no vieran el brillo de mis ojos. Si creen que el trastero es lo mejor para mí, empezaré a mover mis cosas esta tarde. Patricia soltó una risita triunfal. Julián suspiró, aliviado de no haber tenido que pelear. No tenía ni idea de que esa misma mañana, en mi bolso de mano, guardaba un contrato con el sello de una inmobiliaria internacional y un cheque de depósito que ya descansaba en una cuenta personal a la que ellos no tenían acceso. Ellos estaban planeando un vestidor. Yo estaba planeando un incendio total en sus castillos de naipes. Esa misma tarde, la humillación se hizo tangible. No esperaron ni a que el sol se pusiera. Patricia contrató a 2 hombres de una empresa de mudanzas barata para sacar la cama de roble de Elena, la misma donde ella había dado a luz, y llevarla al pequeño trastero al fondo del jardín. Elena observaba desde el umbral. Vio cómo sus libros, sus tejidos y las fotografías de su difunto esposo eran apilados en cajas de cartón con una etiqueta que decía, varios / desechar. Hijo,
llamó Elena a Julián, que supervisaba el desorden con las manos en los bolsillos. Ese joyero de nácar era de mi madre. Por favor, ten cuidado. Julián ni siquiera se giró. Mamá, Patricia dice que ese estilo ya no combina con la casa. Lo pondremos en el trastero, y si no cabe, lo donaremos. Hay que modernizarse, no podemos vivir en un museo. Elena apretó su bolso contra el pecho. Dentro de ese bolso, además de sus documentos personales, estaba el teléfono de don Ricardo, el notario que había sido el mejor amigo de su esposo. Horas antes, Elena le había dado una instrucción clara: procede con la venta inmediata. No importa que el precio sea un poco menor, quiero que el nuevo dueño tome posesión en 30 días exactos. La primera noche en el cuarto de herramientas. El trastero olía a naftalina y humedad. La estufa eléctrica que Patricia prometió apenas calentaba 1 metro a la redonda. Elena se sentó en el borde de su cama, rodeada de cajas. Por la pequeña ventana reforzada, podía ver las luces de su propia sala de estar. Vio a través del cristal cómo su nuera y la madre de esta, doña Beatriz, brindaban con copas de cristal de Bohemia, el cristal de boda de Elena, mientras señalaban las paredes, planeando dónde tirarían tabiques para el nuevo vestidor. Creen que el silencio es debilidad, susurró Elena para sí misma, sacando una pequeña libreta donde anotaba cada gasto que ella misma había pagado durante años: las reparaciones del tejado, los impuestos, incluso la fianza de la empresa fallida de Julián. Elena no era una mujer pobre. Su esposo le había dejado una cartera de inversiones que ella, con prudencia, había hecho crecer en silencio. Julián siempre asumió que su madre vivía de una pensión mínima, y ella nunca lo sacó del error para ver si el amor de su hijo dependía del dinero. Ahora tenía la respuesta. El detonante final. Al tercer día, ocurrió lo imperdonable. Elena entró en la cocina de la casa principal para buscar un vaso de agua. Encontró a Patricia y a Beatriz revisando un baúl de madera que Elena guardaba con llave. «Eso es privado», exclamó Elena, su voz temblando por primera vez. Patricia soltó una carcajada cínica. «Elena, en esta casa no hay privacidad para los huéspedes. Además, este baúl ocupa demasiado espacio en el pasillo. Estamos viendo que tiene valor para venderlo en una tienda de antigüedades. Necesitamos el dinero para las cortinas de seda del vestidor». «Ese baúl tiene las cartas de mi esposo», dijo Elena, acercándose para cerrarlo. Patricia la empujó suavemente, pero con firmeza. «Vuelve al jardín, Elena. No queremos que ensucies el suelo con tus zapatos llenos de barro. Ah, y a partir de mañana, la cerradura de la puerta trasera cambiará. Te daremos una llave, pero solo podrás entrar de 8 a 10 de la mañana para usar la lavandería. No queremos que mi madre se sienta incómoda con extraños deambulando por la casa». «¿Extraña?». Elena sintió un fuego frío quemándole las venas. Salió de la casa sin decir una palabra. Caminó por el jardín bajo la lluvia fina, entró en su trastero y marcó el número de don Ricardo. «Ricardo, activa la cláusula de desalojo inmediato para los ocupantes actuales. He vendido la casa a la corporación inmobiliaria que quería demolerla para construir apartamentos de lujo». «Elena, ¿estás segura?», preguntó el abogado. «Tu hijo y su esposa se quedarán en la calle en pleno invierno». «Ellos no tienen un hijo», respondió Elena con una calma que daba miedo. «Tienen una propiedad que ya no les pertenece. Y yo ya no tengo un hijo. Tengo un inquilino moroso que me ha pedido que viva en un trastero. Es hora de que ellos aprendan cuánto cuesta el alquiler del mundo real». En los próximos días, Elena empieza a actuar como la anciana sumisa para no levantar sospechas, mientras vacía sus cuentas bancarias secretas y envía sus pertenencias valiosas a un guardamuebles de lujo. Patricia y Julián están tan distraídos gastando dinero que no tienen en muebles nuevos, que no se dan cuenta de que cartas de desalojo legal están por llegar a la puerta. Durante la siguiente semana, Elena se convirtió en una sombra. Tal como Patricia había ordenado, solo entraba a la casa en las mañanas. Se desplazaba con la mirada baja,
aceptando los reproches por el ruido de sus pasos o el olor de su ropa humedecida por el trastero. Julián, sumido en su propia arrogancia, ni siquiera le preguntaba si había comido. Estaba demasiado ocupado celebrando el nuevo contrato de remodelación que había firmado, usando como garantía una propiedad que, según él, heredaría tarde o temprano. Pero el silencio de Elena no era sumisión. Era estrategia. Cada noche, en la oscuridad del trastero y alumbrada por una pequeña linterna, Elena terminaba de organizar sus carpetas. Descubrió que Patricia había empezado a publicar los muebles de la familia en portales de venta de segunda mano. Una tarde, Elena vio su propia mecedora, donde había amamantado a Julián, siendo cargada en la camioneta de un desconocido por apenas unos billetes que Patricia guardó en su bolso para comprarse un perfume de marca. «Esa mecedora era de tu padre, Julián», dijo Elena, apareciendo de repente en el jardín. Julián se encogió de hombros mientras revisaba unos planos. «Mamá, es madera vieja. Solo acumula polvo. Además, el decorador dice que el minimalismo es lo que se lleva ahora. No querrás que la casa de un empresario exitoso parezca un rastro de antigüedades, ¿verdad?» Elena sonrió. Fue una sonrisa leve, casi invisible. «Tienes razón, hijo. El minimalismo es liberador. Pronto entenderás exactamente cuánto». El día de la gran inauguración. Patricia y su madre, doña Beatriz, decidieron organizar una cena de gala para inaugurar la Suite Imperial, la antigua habitación de Elena. Habían invitado a los socios de Julián y a las amigas más influyentes de Beatriz. La casa estaba decorada con flores carísimas y un servicio de catering trabajaba en la cocina que Elena ya no tenía permitido usar. «Elena, por lo que más quieras, quédate en el jardín hoy», le advirtió Patricia mientras se ajustaba unos pendientes de perlas. «No quiero que mis invitados te vean con ese aspecto. Si necesitas ir al baño, usa el del gimnasio que está cerca del garaje. No entres aquí». «Descuida, Patricia», respondió Elena con una elegancia que descolocó a la mujer por un segundo. «Hoy es un día de mudanzas. No te estorbaré». A las 8 de la noche, con la sala llena de gente bebiendo champán y alabando el buen gusto de Patricia, un estruendo sacudió la puerta principal. No era un golpe de cortesía, era el golpe metálico de la autoridad. El colapso del castillo de naipes. Julián, con una sonrisa de anfitrión, abrió la puerta esperando a algún invitado rezagado. En su lugar, se encontró con 3 hombres de traje oscuro, un oficial de policía y un cerrajero con una caja de herramientas pesada. «Buenas noches». «Creo que se han equivocado de dirección», dijo Julián, tratando de mantener la compostura frente a sus socios. «¿Julián Estrada?», preguntó el hombre al frente, con un fajo de documentos legales en la mano. «Soy el representante legal de Inversiones Nova S.A. Estamos aquí para tomar posesión física del inmueble». Patricia se acercó, con la copa de champán temblando en su mano. «¿De qué habla este hombre?» «Julián, haz que se vayan. Esta es nuestra casa». «Señora», dijo el oficial con voz seca, «esta propiedad fue vendida hace 21 días por su única propietaria legal, la señora Elena VDA de Estrada. El contrato estipulaba el desalojo total para esta fecha a las 20 horas. Aquí tienen la orden de desahucio por precario». Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Doña Beatriz se puso pálida, dejando caer su bolso de marca al suelo. «Es mentira», gritó Julián, buscando frenéticamente a su madre con la mirada. «Mamá. Mamá, ven aquí ahora mismo y diles que esto es un error». Elena apareció por el pasillo lateral. Pero no era la mujer encorvada y triste de los últimos días. Vestía un traje sastre azul marino que tenía guardado bajo llave. Su cabello estaba perfectamente peinado y caminaba con una dignidad que hizo que los invitados se hicieran a un lado espontáneamente. «No hay ningún error, Julián», dijo Elena, su voz resonando con una autoridad que nunca le habían conocido. «Vendí la casa porque, según tú, era demasiado grande y yo solo necesitaba un trastero. Pues bien, he seguido tu consejo.
he simplificado mi vida. Pero no puedes hacernos esto, chilló Patricia, perdiendo toda la elegancia. Hemos gastado $20,000 en la remodelación de la suite de mi madre. Tenemos deudas. Eso es un problema de inquilinos, no mío, replicó Elena con frialdad. El nuevo dueño tiene planes de demoler esta casa mañana por la mañana para empezar un complejo de apartamentos. Toda esa remodelación será escombros para el mediodía. El acto final de justicia. El representante de la inmobiliaria miró su reloj. Señores, tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias personales. Cualquier mueble, electrodoméstico o artículo que quede dentro después de ese tiempo pasará a ser propiedad de la empresa para su disposición o destrucción. El cerrajero procederá a cambiar la combinación de la puerta principal ahora mismo. El caos se desató. Los invitados, avergonzados, empezaron a salir a toda prisa. Julián intentó agarrar a su madre del brazo, pero el oficial de policía se interpuso. Mamá, por favor, no tengo a dónde ir. La empresa está en crisis. Puse la casa como garantía para un préstamo. Si la casa no es mía, el banco me quitará todo, suplicó Julián, las lágrimas de desesperación rodando por su cara. Elena lo miró con una mezcla de lástima y distancia. Tuviste una madre que te lo dio todo, Julián. Pero tú preferiste una habitación para los abrigos de tu suegra antes que un lugar digno para la mujer que te dio la vida. Ahora tienes lo que querías, independencia total. Un coche negro de alta gama se detuvo frente a la casa. Un chofer bajó y recogió las 2 únicas maletas de Elena que estaban en el porche. Elena, ¿a dónde vas?, preguntó doña Beatriz, tratando de buscar una aliada en su desesperación. Elena se giró antes de subir al coche. Voy a mi nueva casa. Es pequeña, frente al mar, y solo tiene una habitación. Pero lo más importante es que no tiene trastero. Porque en mi vida, a partir de hoy, ya no guardaré nada que no traiga luz. Elena cerró la puerta del coche. Mientras el vehículo se alejaba, por el espejo retrovisor vio cómo los operarios empezaban a sacar los muebles de lujo de Patricia a la acera, bajo la lluvia, mientras Julián se desplomaba en el mismo suelo que una vez despreció. El silencio, finalmente, era de ella. Y era un silencio lleno de paz. Mientras Elena vivía en el trastero, el silencio del jardín le permitió agudizar un sentido que sus hijos habían olvidado, el oído. El trastero estaba pegado a la pared del despacho de Julián, y las rejillas de ventilación compartidas traían las voces de la casa principal como si estuvieran en la misma habitación. Una noche, mientras Elena intentaba calentar un poco de sopa en un hornillo eléctrico, escuchó la risa estridente de Patricia. No puedo creer que haya sido tan fácil, mamá, decía Patricia. El viejo trastero fue la prueba de fuego. Si aceptó eso, aceptará que la metamos en ese asilo de mala muerte en cuanto firmemos los papeles de la supuesta hipoteca de inversión. ¿Estás segura de que Julián no sospecha?, preguntó doña Beatriz. Julián es un idiota, respondió Patricia con frialdad. Cree que el dinero que estoy invirtiendo en la suite es para nosotros. No sabe que ya puse la cuenta a nombre de mi empresa fantasma. En cuanto la vieja muera o pierda la cabeza, venderemos este caserón y nos iremos a la costa. Julián se quedará con las deudas de la remodelación y nosotros con el capital. Elena, en la oscuridad del trastero, dejó caer la cuchara. El metal golpeó el suelo de cemento con un eco que pareció un trueno en su pecho. No solo le estaban humillando, estaban planeando destruir a su hijo. A pesar de la ingratitud de Julián, la sangre era la sangre. Pero entonces escuchó la voz de su hijo entrando en la habitación. ¿De qué se ríen?, preguntó Julián, sonando cansado. De lo bien que va a quedar el vestidor, mi amor, mintió Patricia sin pestañear. Por cierto, ¿ya le pediste a tu madre que firme el documento de la actualización de títulos? El abogado dice que es necesario para el seguro. Mañana lo haré, Patty. Ahora no. Me duele verla en ese cuarto del jardín, a veces me siento mal. Oh, por favor, intervino Beatriz.
Está feliz allí, tiene su independencia. No seas un niño, Julián. Piensa en tu futuro. Elena cerró los ojos. Esa noche no durmió. Entendió que su plan de vender la casa no solo era una salvación para ella, sino una cirugía de emergencia para salvar a su hijo de la ruina total, aunque él tuviera que aprender la lección de la manera más dolorosa. Para que el espectador entienda el peso de la traición, debemos recordar quién era Elena. 30 años atrás, cuando el negocio de su esposo fracasó, Elena vendió las joyas de su abuela y trabajó en 3 lugares distintos para que Julián no tuviera que dejar la universidad privada. Ella recordaba las noches de invierno cosiendo uniformes para afuera, con los dedos sangrando por las agujas, solo para que Julián tuviera los mejores zapatos de fútbol. Recordaba haber renunciado a su tratamiento dental para pagar la fiesta de graduación de su hijo. Toda esa vida de sacrificio ahora era pagada con una estufa eléctrica que fallaba y una nuera que se reía de su aspecto de vieja. Elena decidió jugar el juego de Patricia. A la mañana siguiente, cuando Julián se le acercó con los documentos de la hipoteca de inversión, que en realidad era una cesión de derechos a favor de Patricia, Elena lo miró a los ojos. Hijo, antes de firmar cualquier cosa, necesito que me hagas un favor, dijo ella, fingiendo una voz débil y cansada. He guardado unos documentos en una caja de seguridad en el banco del centro. Son papeles de tu padre. Ve a buscarlos hoy. Aquí tienes la llave. Julián, ansioso por obtener la firma, aceptó de inmediato. Lo que no sabía era que esa caja de seguridad no contenía papeles viejos. Contenía una carta escrita por Elena, dirigida a él, junto con las pruebas de las transferencias ilegales que Patricia estaba haciendo a su empresa fantasma. Elena quería que Julián descubriera la verdad por sí mismo el mismo día que perdiera la casa. Quería que el golpe fuera total, perder la propiedad, perder a su madre y descubrir que su esposa era su mayor enemiga. Todo en un solo día. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del coche negro que esperaba a Elena. En la acera, el caos era absoluto. Los invitados de Patricia se dispersaban como ratas abandonando un barco, cubriéndose con sus abrigos caros. Julián estaba de rodillas junto a una de las cajas de cartón que contenía los trastos de su madre. En su mano derecha apretaba los papeles del banco que Elena le había enviado a buscar, la prueba de que su esposa lo había estado saqueando sistemáticamente. «Mamá», gritó Julián, corriendo hacia el coche antes de que ella cerrara la puerta. Su voz estaba rota, despojada de toda la arrogancia de las semanas anteriores. «Mamá, espera. No puedes dejarme así. Patricia me lo quitó todo, no tengo nada. El banco va a venir por mi coche, por mis cuentas. Me voy a quedar en la calle». Elena bajó la ventanilla. El aire frío de la noche entró en el vehículo, pero su mirada era aún más fría. «No te quedas en la calle, Julián», dijo ella con una voz pausada que cortaba como un cuchillo. «Te quedas en tu realidad. La realidad que construiste cuando decidiste que tu madre era un estorbo y que el lujo de una extraña valía más que el techo de quien te dio la vida». «Fui un estúpido», sollozó él, apoyando las manos en el marco de la ventana. «Ella me engañó, ella me dijo que tú estarías mejor en el jardín. Perdóname, por favor. Llévame contigo. No puedo empezar de cero solo». Elena suspiró. Se quitó las gafas y miró a su hijo, buscando en sus ojos al niño que alguna vez fue, pero solo encontró a un hombre derrotado por su propia codicia. «Ese es tu error, Julián. Sigues pensando en ti. ¿A dónde voy yo? ¿Qué va a pasar con mis cuentas? Ni una sola vez en estos años me preguntaste si yo tenía frío en ese trastero. Ni una sola vez te dolió ver mis manos agrietadas por el trabajo mientras tú gastabas en cenas de gala». Elena sacó un sobre blanco de su bolso de cuero. No era grueso. No contenía la fortuna que Julián esperaba. «Toma esto», dijo, extendiéndoselo. «Es la mitad de mi pensión de este mes. Y estas son las llaves del trastero. El nuevo dueño no demolerá la estructura hasta dentro de una semana. Tienes 7 días para dormir donde tú querías que yo muriera.
Siente el frío de las paredes, escucha el silencio del jardín y quizás, solo quizás, entiendas lo que significa la palabra familia. ¿Me estás abandonando?, preguntó Julián, incrédulo, mirando el sobre. ¿Después de todo lo que hice por ti cuando era niño? No, Julián. Yo te salvé, sentenció Elena. Si te dejara quedarte conmigo ahora, solo aprenderías que siempre habrá alguien para limpiar tus desastres. Al vender esta casa, te liberé de Patricia, te liberé de tus deudas impagables y te devolví lo más valioso que un hombre puede tener, la necesidad de trabajar por su propio pan. En ese momento, Patricia salió de la casa gritando, arrastrando una maleta de marca que se abrió en medio del lodo, esparciendo sus vestidos de seda por el suelo. Elena, vieja maldita, chilló Patricia. Nos las vas a pagar. Voy a demandarte. Elena ni siquiera se dignó a mirarla. Se dirigió a su hijo por última vez. El amor de una madre es infinito, Julián, pero mi paciencia no lo es. He pasado 40 años construyendo paredes para protegerte, y tú las usaste para encerrarme. Ahora, ve y construye tus propias paredes. Pero asegúrate de que tengan ventanas, para que nunca olvides el mundo que hay afuera. ¿Cuándo volveré a verte?, preguntó Julián, mientras el chofer arrancaba el motor. Elena miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad empezaban a brillar. Cuando el dinero ya no sea lo primero que menciones al saludarme. Cuando entres en una habitación y no busques el asiento más alto, sino el más cercano a los que te aman. Ese día, búscame. Hasta entonces, disfruta del minimalismo que tanto te gustaba. Elena subió el cristal. El coche avanzó lentamente, dejando atrás la casa, los gritos de Patricia y la figura solitaria de Julián bajo la lluvia, sosteniendo un sobre que apenas pesaba, pero que contenía la lección más grande de su vida. Mientras el coche se alejaba, Elena no miró atrás. Cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, respiró el aire puro de la libertad. El silencio ya no era un castigo, era su mayor recompensa. Si te gustó esta historia, no olvides de dejar tu like y de suscribirte para más historias y de dejarnos en los comentarios desde donde nos visualizas. Hasta la próxima historia.